¿cómo están? Bienvenidas. Es un gusto saludarlas y recibirlas de nuevo aquí en A los 50, ni santas ni perfectas. Yo soy Ale Lelo de la Rea. Y yo soy Chris Steinman y estamos súper felices. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Sí. Bien interesante. Sí, pero antes de empezar, Bueno, les voy a está bien. pedir a todas que nos sigan en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Denle clic a la campanita, denos like y compartan el podcast para que cada vez crezca más nuestra comunidad. Y acuérdate que si quieres escribirnos tu caso, nos puedes escribir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en nuestro mail que está hecho justo para recibir tus casos en ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Así es. Y pues te voy a leer el primer caso. Porque léemelo. sí, este tema a mí me parece que está padrísimo. Es duelos que no son de la muerte de alguien. Ajá. Dice así: hola, me llamo Viridiana y tengo 48 años. Esta historia que les cuento pasó hace muchos años, pero ver el tema me regresó a esta experiencia que les voy a contar y me marcó mucho. A los 29 años renuncié al trabajo que en ese momento sentía que era el trabajo de mis sueños. Trabajaba en una editorial. Entré ahí muy joven, llena de ilusión, y poco a poco ese lugar se convirtió en una parte enorme de mi vida. Me encantaba llegar temprano, prepararme mi café y sentarme en mi escritorio mientras todos iban llegando. Amaba el ambiente, las conversaciones, el ritmo de trabajo, sentir que hacía algo que realmente me apasionaba. Durante mucho tiempo me sentí profundamente feliz ahí. Era un lugar donde me sentía segura, valorada y tranquila. Tenía estabilidad económica, amistades muy cercanas y una rutina que me hacía sentir en paz. Honestamente, yo pensaba que me iba a quedar ahí toda la vida. Pero con los años empecé a sentir algo muy extraño. Aunque seguía estando cómoda, había una parte de mí que comenzó a sentirse inquieta. Veía oportunidades afuera, nuevas áreas donde podía crecer, aprender más, retarme más, pero el miedo me paralizaba. Recuerdo que durante meses viví en una crisis silenciosa. Nadie alrededor entendía realmente lo que me estaba pasando, porque desde afuera yo tenía una vida laboral perfecta, y eso hacía todo más confuso. Me sentía culpable por no sentirme completamente satisfecha cuando tenía un trabajo que muchas personas deseaban. Había días en los que me encerraba en el baño de la oficina a llorar, no porque odiara mi trabajo, sino porque sentía que estaba traicionándome si me quedaba por comodidad, y al mismo tiempo sentía que estaba perdiendo algo muy valioso si me iba. Era como estar atrapada entre dos versiones de mí. Tomar la decisión de renunciar fue devastador para mí y todavía recuerdo el día que entregué mi carta. Mi jefa me preguntó varias veces si estaba segura y cuando salí de esa oficina sentí un vacío horrible en el pecho porque sentía que había perdido algo muy valioso e importante, y es que renunciar también puede ser un duelo. Porque no solamente estaba dejando un empleo, estaba dejando una rutina, una identidad, personas que veía todos los días, una versión de mí que había sido muy feliz ahí. Dudé muchísimo de mi decisión. Extrañaba cosas pequeñas que jamás imaginé extrañar. El sonido de las teclas de la oficina, las juntas de los lunes, salir a comer con mis compañeros, incluso el tráfico de camino al trabajo. Me sentía perdida. Había días donde despertaba con ansiedad pensando, ¿y si me equivoqué? Pero poco a poco empecé a descubrir partes de mí que jamás habría conocido si me hubiera quedado en ese lugar por miedo. Entré a nuevos proyectos, conocí personas distintas, aprendí a adaptarme, a confiar más en mí y a entender que crecer muchas veces duele. Hoy, a mis 48 años, veo esa experiencia con muchísimo amor y gratitud. Me enseñó que hay despedidas necesarias, incluso cuando vienen de lugares felices. Que dejar la zona de confort no siempre se siente emocionante, muchas veces se siente como perder una parte de ti. Y creo que en ese tiempo de duelo casi nadie lo valida, porque la gente piensa que solo se llora cuando algo fue malo, pero también se llora cuando algo fue hermoso y aún así decide soltarlo para seguir creciendo. Esa renuncia me marcó profundamente a nivel personal. Fue la primera vez que entendí que la adultez también significa aprender a despedirse de etapas que amaste muchísimo, confiando en que la siguiente versión de ti necesita ese salto para existir. Les mando un beso y muchas gracias por alegrarme mis semanas con su podcast. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bueno que te alegra, Viridiana! Pues sí.
qué trabajo cuesta crecer. ¿Sabes dónde estaba escuchando el caso de Viridiana? Y me acuerdo que para mí una de las etapas más duras, así duras de sobrellevar, la primera y la más dura, yo creo, fue cuando salí de la preparatoria. Porque como estuve en esa escuela toda mi vida, de verdad, bueno, yo sentía que me estaban arrancando un pedazo. Sí. Y sobre todo de decir, ¿y qué sigue, no? O sea, Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué me depara? ¿A dónde voy? Lo desconocido asusta. Y de verdad fue un sentimiento de pérdida muy duro. Es que yo lloraba inconsoladamente. Impresionante. Es un duelo importantísimo. Estás dejando de ser una persona para ser otra. Y en la prepa ya te das cuenta de eso, además. O sea, cuando estás pasando es como, aunque sepas que vas a estudiar, aunque sepas a qué universidad vas a ir, que tienes esa sensación un poco de que ya eres grande, ya vas al mundo de los adultos realmente. No, y estás dejando toda una vida atrás. Tu vida, o sea, todos tus Sí. amigos, amigas, tu lugar seguro, ¿no? Tu lugar seguro, sí. O sea, ya conocido, ya eran las mismas personas durante, no sé, probablemente, pues, cuando menos 6 años, que fue secundaria y prepa, pero pues 6 de primaria, 12 años. Sí, es muchísimo tiempo. Y Bueno, 12 años pensando que yo tenía 18. Sí, sí, y porque toda 12 esa años etapa, ahorita, pues a lo mejor no son tan significativos, pero a los 18 años, pues 12 años, era toda tu vida. Gran parte de tu vida. Pero además porque es donde aprendiste, creciste, recibiste, diste, o sea, son muchísimas cosas y creo que es de los duelos más importantes es de salir de la escuela, de salir también de primaria a secundaria, porque en primaria, o sea, cambias de área, cambias, si es la misma escuela, pues de edificio o de algo cambias y dejas de ser chiquita para ser grande, entre comillas, ya te vas con los adolescentes, con los grandes, con los que son más, pues ya están más en el movimiento y es Pero fíjate que ahí, como era la misma escuela, las mismas para ti no personas, lo fue, para no mí fue tan sí. duro. Sí, para mí sí. ¿Te cambiaste de escuela? No, misma escuela, pero esta parte como de qué miedo, y ahora soy chiquita en este universo gigante de puras grandes, y se habla de otras cosas, se comportan de otra manera, entonces yo vengo de ser chiquita y no sé ni cómo le voy a hacer para esto, o sea, sí me daba muchísimo susto y sí me dolió mucho dejar la primaria. Fíjate que yo creo que yo en mi vida no he hecho bien mis duelos. ¿No? No. O sea, he tenido varios duelos y creo que, o sea, por ejemplo, ¿no? El año pasado, más que, digo, sí, obviamente perdí, bueno, hace unos años a mis suegros y ahora a mis hermanos, pero eso por un lado, ¿no? Pero por otro, este duelo de que las cosas nunca van a volver a ser igual. Ah, sí. O sea, por ejemplo, en familia, ¿no? Sí. El otro día me acuerdo que Fer, mi hijo, me enseñó un video donde salía uno de mis hermanos, el que murió cuando estábamos bailando en un evento familiar. Bueno, ellos estaban bailando los 3 hermanos y de verdad dices, sentí... esto no va a volver a pasar. No va a volver a suceder nunca, ¿no? O sea, es la ausencia de la persona más como este giro que da la familia, ¿no? Cuando falta uno o varios miembros de la familia, ¿no? O como el duelo de haber, o sea, otra vez, no solo mis suegros como tal, la persona, sino esta modificación familiar que se dio, que ellos eran como el vínculo donde se llegaba, que donde llegaban todos, ¿no? Sí. Y ahora pues eso ya no está, ¿no? Entonces, esta parte donde te mueven la realidad que aparentemente es tu realidad durante mucho tiempo y que de repente cambias, eso es lo que a mí sí me descoloca, es como esta parte nostálgica de decir, ya pasó la etapa. Ya ¿no? pasó la etapa. O me acuerdo cuando fui a dejar a mi hijo. Ay, no, es que era yo tan ridícula. ¿Por qué? Fui a dejar a mi hijo mayor, iba a estudiar en Chicago 2 años. Sí. Para estudiar primero y segundo de prepa, ¿no? Ajá.
Sí, primero y segundo de prepa o de secundaria. Ay, bueno, de secundaria, primero y segundo de secundaria. Pero me acuerdo que cuando lo dejé, o sea, llegué y ya lo dejé en la escuela y todo. Me acuerdo mucho de la escena porque cuando era bebito, o sea, que lo llevé al kinder, volteó y me dijo, ¡Ayosh, mamá! Y se metió. Ay, y le valió gorro, él hermoso. nunca lloró, Sí. ¿no? Pero cuando lo fui a dejar, voltea y me dice, bye, ma, y se mete. ¿Cómo que bye, ma? No. O sea, sentí así como que el corazón. Ay, no. O sea, me tuve que parar en un estacionamiento a llorar así, pero porque dije, se acabó una época. Se acabó una etapa, otra vez, ¿me entiendes? Esa parte o sea, no es dura. Es que, obvio lo extrañaba él, pero Sí. esta parte donde esa época de mi niño mayor, estando, se había acabado, ¿no? Sí, o sea, ya no me iba a necesitar como tal. Creo que las que somos mamás, yo creo que no todas nos pasa igual. Es esta sensación de se terminó de a de veras, ya no va a volver a suceder. Ayosh, mamá, ya no va a suceder Ya nunca más. Esta carita ya no va a ser la misma. Todo esto se terminó y duele muchísimo. Sí, es un cierre, por eso es un final, fíjate, es una pérdida fuerte. Muchas veces hablamos del nido vacío, ¿no? Sí. Y bueno, yo no puedo decir del nido vacío porque todavía tengo 3 que siguen en mi casa. Fíjate que ahí sí no me pegó tanto la boda de Raúl, aunque sí fue un cambio, ¿no? Sí. Pero no sé por qué ahí sí no, como que la dinámica familiar sigue siendo muy cercana. muy similar, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte donde cuando ya sabes que la dinámica se acabó. Sí. O sea, de que ya no hay comida de los miércoles en casa de mis suegros porque se acabó esa dinámica. Sí. ¿No? Sí. Y hay otras muy bonitas, pero esa se acabó. Esa se acabó. Oh, así, mira, o sea, me pega así como el cuchillo en el corazón. Sí, la verdad es que terminar etapas es bien fuerte y tienes razón, tú dices que no has hecho tus duelos, es que nunca nadie nos dijo, para empezar, que eso se llamaba pérdida y que había un duelo, o sea, tú entiendes como pérdida y duelo cuando alguien se muere. Pero a ver, ¿qué haces ahí? Por ejemplo... Pues digo, es que simplemente es hacer un acto, simplemente escribir en una paginita chiquita, gracias por todo esto, se termina, lo agradezco, reconozco, o sea, porque cuando escribes hay una razón, porque cuando escribes estás poniendo tu atención en eso y estás reconociendo y además estás externando, o sea, estás sacando de ti lo que recibiste de eso, por ejemplo, de esa etapa del hijo y lo que agradeces y luego que entiendes que viene una etapa nueva, a lo mejor puedes escribir lo que esperas de la nueva etapa o que lo que deseas o lo que te ilusiona, bla, 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 y lo cierras, haces una carta. Eso ya es un cierre, no tiene que ser un evento, sí. Pero con que hagas un cierre porque estás poniendo tu atención, por eso las graduaciones que hacen cuando terminan kinder, primaria, secundaria, prepa, es por eso, es como que hay un acto físico donde estás integrando que ya se terminó esta etapa de ti, que concluiste algo, que tuviste un cierto logro y que ahora estás volteando a lo que sigue. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en etapas importantes, ciertas etapas importantes, con que lo escribamos es suficiente. Ya lo puedes hacer tan bonito como tú quieras, te puedes poner musiquita o no musiquita, o simplemente tener una conversación con esa persona de, hijo, estoy orgullosa de ti por esto y esto y lo otro. Ahora viene esta etapa, ya no va a suceder esto, para mí fue muy valioso, fue importante, fue hermoso, no sé qué, te agradezco que gracias a ti viví esto, y en ese caso Raúl, que es el más grande, tú, gracias a ti aprendí a ser mamá, aprendí a no sé qué, no sé cuánto, y entonces ahora tú ya estás creciendo y confío en que en este lugar vas a evolucionar de tal y cual forma, aquí te deposito, gracias, igual lloras, pero te das el permiso de llorar, pero es como, ok, ya mi cabeza, mi corazón y mi energía, todo mi cuerpo está entendiendo que esto ya se terminó y que esto ya está empezando. Duele igual, o sea, sí duele, no quiere decir que te estés quitando la tristeza o el dolor, pero sí haces el switch
el cambio. Y cuando no hacemos esos cambios tan claros, nos quedamos atorados. Por eso pasó mucho en la pandemia. Toda la gente que no tuvo graduación, incluida mi hija, no tuvo graduación. Sí, mis hijos no tampoco pudieron terminar el curso escolar, bueno, ninguno, pero vaya, ella que iba en tercero de prepa, pues no pudo terminar el curso escolar, no pudo despedirse de su escuela físicamente porque no pudo regresar. Todo eso es como que se quedó ahí algo abierto, se quedó ahí algo chueco. En la escuela de ella, afortunadamente, luego sí pudo ir, hicieron una especie de graduación en el autocinema. Estuvo formidable. Nos estábamos acordando ahí en los coches, entonces cada quien en su coche. Y tocábamos el claxon y ahí hicieron su faramaya, estuvo simpatiquísimo, pero porque justo es muy importante hacer esos cierres de la manera que se te ocurra, pero para que tengas, para que no haya un desgarre ahí, como un todavía estoy allá, pero ya estoy acá. Es que sabes que Ale, esta cultura que tenemos de no pasa nada, ¿no? Ay, eso. O sea, de no pasa nada Sí y pasa. ya como, bien. Y además ya me dolió, pero ya, y no seas exagerada, ¿no? Exacto, eso de, ay, bueno, pues ya. Yo me acuerdo que, fíjate, cuando era niña, obviamente que murió mi mamá, no la vi. Y entonces, después me entró un pánico de ver a alguien muerto, pero era pavor, pavor. Y después muere la mamá de una muy amiga mía. Y entonces me dice, ven a ver cómo quedó. Ven a ver cómo quedó de bonita. Luego las enguapan. Hablando el otro día de que no podíamos decir, no quiero. O sea, casi así me jaló y yo, ya la vi, está bien bonito. qué bonita. Pero sí me ayudó. O sea, como que fue la ventanita, ¿no? O sea, ya no era el susto así de, ay, ver a un muerto, ¿no? Porque sí era terrible. Sí. Y ya después mi papá, y cuando te hablé que me hablaste de mi hermano, y de verdad, ¿sabes qué? Sí le tenemos mucho miedo a despedirnos de la persona cuando ya se está yendo. Sí. ¿No? Sí. Así como del evento. Pero de verdad sí fue bien sanador para mí. De verdad despedirme. Porque sí, como dices, es como el cierre de entender, porque la mente como que no capta, ¿eh? Exacto, es que por eso verbalizar es útil y si no escribir, porque estás haciendo un cierre, insisto, no quiere decir que no sientas horrible, menos en cuando una persona está muriendo, ¿no? Sí. Es del duelo más de los duelos más importantes que vive un ser humano. Sí. Pero nadie está hablando de quitarte la tristeza o que sientas feo. Estamos hablando de que de todos modos cierres, integres, comprendas, la psique entienda que ya se acabó esto y que sigue otra cosa, que esto ya que esto ya llegó a su fin y que puedas quedarte con lo que decimos la perla de la experiencia y de la persona o del trabajo al que estás renunciando. Es como que te quedas, recoges las joyas que te dejó, lo valioso para que lo integres en tu ser y entonces puedas seguir adelante. Y entonces si lo ocupas también como un aprendizaje que te sirva para lo que sigue. O sea, lo del trabajo es muy, muy claro, ¿no? Es todo lo que este trabajo me dejó y ella se fue en felicidad. Se fue porque quiso, no se fue porque odiaba al jefe y esas cosas. O porque te corren, ¿no? O porque la corren, ajá. Pero aún así, pues, o sea, todo lo que ahí aprendió, las personas con las que convivió, aprendió a trabajar, por ejemplo, si fue su primer trabajo, pues aprendió lo que eso se sentía, lo que es ganar dinero, una bola de cosas. Es como decir, gracias, lo recojo, esto sí me lo llevo puesto y ya con esto que me llevo puesto en mi mochila, ya me voy a una etapa nueva donde voy a crecer, ¿no? Y yo me acuerdo que también cuando renuncié, en uno de mis trabajos, en mi primer trabajo, que yo trabajé en Organización Barcel, o sea, en las papitas Barcel. Y fue un trabajo espectacular, maravilloso, me fascinó. Y también cuando ya me tocaba irme y renuncié, fue dolorosísimo y claro que ni sabía nada de los duelos ni de nada. Y sí como que me lo traje arrastrando mucho tiempo como de, ay, ¿cómo no sigo ahí? Porque además, pues... Sí, porque empiezas con la nostalgia, ¿no? Y entonces no ves lo bueno que viene. No ves lo bueno que viene, ni ves lo bueno que traes, que ya traes, ni cuenta te das. Ya, hasta que... Déjame leerte el segundo aprende. caso. Exacto. Dice, querida Sale y Cris, me llamo Patricia, tengo 50 años y les escribo desde León, Guanajuato. Ay, un beso hasta León.
Hace tiempo quería compartir esta historia porque hay duelos de los que casi nadie habla y uno de ellos es perder una amistad que creías que iba a durar toda la vida. ¡Uy, sí! Pero por muchos motivos no lo hice y esa oportunidad me parece perfecta para soltar y dejar ir. Yo tenía una mejor amiga desde la secundaria. Nos conocimos cuando teníamos 13 años y desde entonces fuimos inseparables. Pasamos todas las etapas importantes de nuestra vida acompañándonos. Los primeros amores, las fiestas, las inseguridades de la adolescencia, los problemas familiares, graduaciones, trabajos, rupturas. Incluso hubo épocas donde sabíamos más una de la otra que nuestras propias familias. Ella era la primera persona a la que quería contarle todo. Y yo sentía que también lo era para ella. Siempre pensé que íbamos a llegar a viejitas siendo amigas y durante muchos años nuestra amistad fue muy bonita y muy leal. Éramos de esas amigas que podían pasar semanas sin verse, pero que cuando se reencontraban era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero hace aproximadamente 10 años ella empezó una relación con un hombre de otro estado. Al principio yo me emocioné muchísimo por ella. La veía feliz y realmente quería que le fuera bien. Pero cuando se mudó para irse con él, obviamente nuestra dinámica cambió. Pero intentábamos mantener el contacto. Hacíamos llamadas largas, mensajes, tratábamos de visitarnos aunque fuera una vez al año. Con el tiempo empecé a notar que ella ya no era la misma. Se alejaba más, cancelaba llamadas, desaparecía días enteros y cuando hablábamos sentía que tenía que medir mucho lo que decía porque su pareja era extremadamente celoso. Aún así yo trataba de entenderla. Pensaba que tal vez estaba adaptándose a una nueva vida. La última vez que fui a visitarla fue lo primero que terminó por romper la amistad y hasta el día de hoy me sigue doliendo recordarlo. Yo viajé hasta allá porque ella casi nunca podía venir a verme. Siempre había una excusa relacionada con su pareja que se molestaba, que no quería viajar, que no le gustaba que estuviera sola. Yo hacía el esfuerzo porque la extrañaba muchísimo y porque no quería perder nuestra amistad. Recuerdo perfectamente que durante esa visita sentí raro el ambiente. Su pareja era frío conmigo y ella estaba nerviosa todo el tiempo. Cuando regresé a León, pasaron varios días sin que me hablara y de pronto me mandó un mensaje larguísimo diciendo que necesitaba tomar distancia porque su pareja le había confesado que yo le había coqueteado y hecho insinuaciones mientras ella no estaba. ¡Ay, qué barbaridad! Cuando leí eso, sentí que el corazón se me cayó al piso. Primero porque era completamente falso y segundo porque después de más de 30 años de amistad pensé que ella sabía perfectamente quién era yo. Jamás le faltaría el respeto de esa manera, nunca. Intenté hablar con ella muchísimas veces, le llamé llorando, le mandé mensajes larguísimos explicándole todo, recordando nuestra historia, diciéndole que cómo podía creer algo así de mí. Lo que más me dolía era que ella había decidido creerle a él. Después de tantos años juntas, tantas veces que yo estuve para ella, de tantas cosas que vivimos, nuestra amistad terminó en silencio y desconfianza. Lloré esa pérdida como si hubiera perdido un familiar. Y creo que muchas personas minimizan estos duelos porque dicen cosas como haz nuevas amigas o ya supéralo. Pero perder a alguien que conoció todas sus versiones también deja un enorme vacío. Intenté buscarla varias veces más con los años, en cumpleaños, en fechas importantes, incluso cuando falleció mi mamá. Pero entendí que yo sola no podía sostener una amistad que la otra persona ya había decidido dejar ir. Hoy solo quedan los recuerdos. A veces veo fotos viejas y me da muchísima nostalgia pensar en todo lo que fuimos. Hay días donde todavía me pregunto si ella alguna vez extrañará nuestra amistad como yo la extraño. Y aunque han pasado años, esa pérdida me marcó profundamente. Me enseñó que no todos los finales vienen de peleas enormes. A veces vienen de silencios, de personas que cambian, de relaciones que absorben, de cosas que nunca logras entender del todo. A veces cuando escucho su podcast me recuerda mucho a cómo nos llevábamos ella y yo. Teníamos personalidades muy diferentes, pero aún así creíamos que nos complementábamos. Y ella es por ello que me animo a contar esta historia.
Les mando un abrazo y un beso desde Guanajuato. Ay, qué bonita historia y qué triste historia al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué, Ale? Hay veces que pues sí le tienes que decir adiós a algunas personas. Sí. Hay algunas personas, mira, como tú dices, ¿no? O sea, que escriba una carta de todo lo lindo que le dejó. Sí. Y que se abran las nuevas posibilidades, porque seguramente vienen muchas amigas que también valen la pena, ¿no? Así es. Uno piensa que, es que sí, las amigas de la infancia o de la adolescencia son amigas que de verdad puedes dejar de ver tiempo. Por muchos años o por mucho tiempo. Y de repente la ves. Es como si nada. Yo tengo una amiga que se fue a vivir a Nueva York, que amo y adoro, que vivimos muchas locuras y muchas cosas durante nuestra adolescencia, ¿no? Una gran amiga que cuando vuelvo a hablar con ella es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Ahí sigue y permanece. No, o sea, a pesar de que pues ella ya se casó, tiene su familia, su hijita, vive en otro lado, no hablamos tan seguido como deberíamos, ¿no? Pero cuando vuelves a hablar, cuando la vuelvo a ver, cuando vuelves a conectar, es como si hubiera magia, como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Sí, son relaciones muy valiosas. La amistad es una de los tesoros más grandes que tenemos. Y justo cuando pierdes a uno, como este caso, pues sí estás perdiendo un tesoro, estás perdiendo algo importantísimo. Y qué doloroso y qué fuerte cuando es así. Yo creo que es mucho más fácil cuando te agarras del chongo, porque entonces como hay un pleito, hay fuego y entonces vete al demonio, pues tú también. Y ya después te quedas con el dolor, pero te es más fácil el desprendimiento. Pero en un caso como este, es como de repente como si me la arrancaron, como que se fue yendo y de pronto alguien ahí intervino para que nuestro vínculo se rompiera de una forma abrupta y triste y fea, porque además con un engaño, y entonces te quedas como con un vacío tremendo. Es muy doloroso, es muy fuerte perder una amiga. Sí. Una amiga, un amigo. Y así, ¿no? O sea, sin que tú pudieras decir nada, ¿no? Es como cuando fallece alguien que tienes algún pendiente y te quedaste así como, abruptamente, ¿no? Sí. Y te quedaste así como, ¿qué onda? Sí. Pero a lo mejor ¿sabes? A lo mejor te serviría, no sé, ponerla en la silla vacía. Siéntala enfrente de una silla y dile todo lo que le quieras decir, incluyendo, mira, no está, le puedes mentar la madre al marido, que seguramente te dan ganas, claro, ¿no? Y que de verdad sí es un desahogo hasta energético para aprender a decir las cosas que no se queden aquí. Sí, para que además como que pueda haber la separación de ese vínculo, o sea, sanar la separación de ese vínculo de una forma como más elevada. Entonces, a la hora que tú hablas con esta silla vacía y le dices, y claro que sí, no solo si te late, deberías de mentar la madre, porque esa es la forma en que también sanas esa parte. O sea, por culpa de, vete tú a saber lo que estés sintiendo. Yo me imagino, ¿no? Que puedes sentir por culpa de él, por qué lo que le creíste, cómo te domina, te controla, bueno, lo que sea que te salga del corazón, pero es una forma de sacar toda esa energía de dolor y atorada. Puede haber una revoltura entre dolor, tristeza, enojo, frustración, desilusión y cosas mezcladas. Todo se pone afuera, se coloca enfrente, entonces lo reconozco, veo lo que está pasando en mí y lo pongo afuera para entonces poderlo sanar. Si no lo pongo afuera, ahorita ya lo puso afuera porque él ya lo escribió. Sí. Entonces ya de una forma ya está afuera, ya está redactado todo con muy buena estructura, entendiendo todo cómo fue pasando. Y sí, ya nos platica también cómo ya llega a una conclusión en donde yo ya no puedo continuar con esta relación, si esta relación ya no existe realmente, yo no la puedo sostener sola porque es de dos. Entonces ya es vivir el duelo, y vivir el duelo significa llorar todo lo que hay que llorar, enojarte todo lo que hay que enojarte, mentar madres, en fin, sacar la emoción para que entonces tengas la capacidad de pasar al siguiente nivel, que es donde ya me quedo con el tesoro de lo maravilloso que fue, cuánto me enseñó, cuánto me dio, y entonces eso sí ya me lo llevo puesto otra vez, ¿no? Pero si no, es que, ¿sabes qué? Qué duro es cuando sabes que la persona todavía está ahí. Sí. ¿No? O sea, terrible, porque si se murió como quiera. Sí, si se murió, pues ya no hay opción. Nos queríamos tanto, o sea, ya mentalmente estás, pero sabes que no hay opción, ¿no? Pero cuando la persona
sigue ahí. Sigue ahí, es que doloroso porque te fuiste, ¿no? Te fuiste no, y de sigues mí, pensando que puede haber una opción, sí, ¿no? sí. Claro que el tiempo te va sanando, no sé cuánto tiempo, ¿dijo cuánto tiempo había pasado? No, ¿verdad? Creo que no. Creo que no dijo. Pero se ve que ya pasó tiempo y la verdad es que sí te va sanando, ¿no? Sí te va curando. Que el tiempo sana todo, y yo Sí. creo que sí. Y cuando tú vives un duelo completo de una casa, de una bancarrota, de lo del trabajo, de la amiga que se fue, o sea, de cualquier cosa, si lo vives con todas sus etapas, que incluye desde la negación hasta la ira, por eso digo que sí, mentemos madres, llorar y todo, entonces ya tu mente tiene la capacidad de girar y poner el foco en lo que sí hubo, entonces lo atesoras, te quedas con ese regalo, te quedas con esa perla y entonces puedes continuar adelante ya ligera, porque si no siempre vas cargando como este sufrimiento, este dolor, y es algo que incomoda incluso en el cuerpo, y que no lo sabes identificar, porque no es como que te des cuenta tan fácilmente, pero entonces si tú puedes decir, me dolió. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos mudamos de una casa. Sí, eso qué importante. Híjole, hubo una casa en especial que como lloré. Y claro que yo sabía que venía algo mejor, pero ese lugar me representaba, era muy importante, fue la primera casa que tuvimos, donde estuvo mi hija, nacieron mis otros 2 hijos. O sea, era verdaderamente, para mí iba a ser la vida eterna en esa casa. Y entonces lloré muchísimo, sufrí muchísimo, pero poder llorar es justamente poderlo soltar. Pero lo que pasa es que nos asusta los sentimientos de dolor, de tristeza y la lloradera amenaza a todo el mundo. Y entonces, sí, lo que recibes es, ya supéralo, bájale, no es para tanto, solo es una casa, solo es un perro, por ejemplo, cuando se muere un perro, es como de, pues sí, pero era el perro, o sea, bájale, o sea, como que es como bájale, porque yo no sé qué hacer con tu sufrimiento y tu tristeza, entonces yo me siento incómodo, tú deja de chillar. Oye, yo me acuerdo que, bueno, ya de casada, no, las casas donde hemos vivido no me afectaron tanto porque además parecíamos nómadas, ¿no? Sí. O sea, nos cambiamos varias veces. Sí. Pero sí, cuando muere mi papá, que vendemos su casa, sí fui a despedirme de cada rincón de la casa. Y mira que no sé nada, bueno, ahora un poquito más, pero no sabía nada de tanatología. Pero creo que mi angelito me ayudó porque sí era como un lugar muy especial donde viví muchas cosas, no solo antes de casarme, sino después, ¿no? O sea, esta parte donde cuidas a tu papá, donde llegas y es tu casa, ¿no? O sea, esa parte fue muy, muy padre. Así es que como dices, o sea, a veces no es una persona. Es un espacio, pero es que todo lo que viviste ahí, todo lo que representa ese espacio. Es que además, cualquier vínculo o cualquier casa o objeto o mascota, lo que sea, tú eras una cierta persona con ese vínculo o en ese lugar. Y cuando deja de ser, tú dejas de ser esa persona. O sea, tú también mueres de cierta manera. Okay. O sea, si yo ya no tengo esta amiga, yo era esta Ale. Yo soy esta Ale contigo, me comporto de esta manera contigo, que no me comporto con las otras muchas amigas, aunque hay algo por general que sí se ha parecido, el vínculo que me une a ti es especial y es único. Entonces, cuando esto se rompe, yo dejo de ser esa Ale también. Entonces, también yo estoy muriendo de cierta manera y eso también duele y no lo alcanzo a ver. Lo mismo en una casa, lo mismo con la mascota, lo mismo en el trabajo. ¿Y sabes cuál es la forma más elevada ya de poder cerrar el ciclo? Cuando logras llegar al agradecimiento. Sí. Cuando entonces sabes agradecer y agradeces desde lo más pequeño hasta lo más grande que esa persona, ese lugar te dio, entonces es cuando ya puedes como cerrar. Y cerrar no significa olvidar. Entonces, claro que puedes seguir recordando a la persona, a la casa, a quien sea, recordar a la amiga y los buenos tiempos y las burradas que decían o a la persona que se murió. Yo, por ejemplo, de Manuel, o sea, yo me acuerdo de Manuel de todas sus mensadas y platicamos de cómo tu papá hacía esto, qué bárbaro, es que cómo se le ocurría y jajaja, ay, mi papá era tan menso, hacía esto, o era tan chistoso, y en otros momentos es que era súper brillante, era súper bueno. Incluso el poder de decir a un hijo, acuérdate lo que hacía tu papá, pesca eso de tu papá, o sea, acuérdate cómo lo hacía, tú agárralo, jálalo. Es
es como, pero ya puedes hablar de él sin el sufrimiento, el drama y la tragedia y sin sentir feo, porque ya agradeciste, ya cerraste Pero fíjate, el ciclo. yo creo que en el caso, o sea, cuando muere alguien, sí, tienes que soltar como esta parte de la emoción, de la tristeza. Sí. Y cuando te peleas con alguien o te separas de alguien así, o sea, creo que soltar el enojo también es muy válido, porque yo creo, a lo mejor todavía no puedes llegar al agradecimiento si sigues enojado. Son etapas, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en un divorcio. O en un divorcio normalmente te divorcias porque ya se caen fatal y generalmente se odian. Sí. Y entonces cuando estamos en el momento de la firmadera del divorcio y que la casa y que los hijos y que no sé cuánto, hay mucho enojo. Sí. Y hay que vivir ese enojo, tratando de vivirlo de una manera inteligente que no perjudiques al exterior, específicamente a los hijos, ¿no? Pero, ¿y sabes cómo? Agárrate un cojín y le das como si fuera el susodicho o la amiga o el marido de la amiga o los dos y dale durísimo. Sí, la boxeada y la golpeadera son buenísimas para sacar porque físicamente estás sacando todo ese fuego. Pero entonces tienes que atravesar, o sea, la furia y te puede durar mucho tiempo. Nada más cuando te quedas atorada en una de las emociones es cuando el duelo ya no está siendo sano y busca ayuda, pero de inmediato. Porque un tiempo determinado, no te voy a decir una cantidad de días o de meses, pero un tiempo razonable donde vives el enojo y lo puedes sacar y no te impide continuar con tu vida en paz, es sano, está bien. Cuando ya te quedaste atorada en el enojo, ya pasaron 5 años y sigues odiando, ¿cuántos matrimonios, más bien, cuántos divorciados hay que no se pueden ver ni en pero entonces ya fue la primera comunión y se odian, y luego ya es la boda y se siguen súper odiando y no se pueden ver, y si va tu mamá, yo no voy, y luego nace el nieto, y si va esa señora, yo no me presento. O sea, ahí están atoradísimos en el duelo, no lo procesaron correctamente porque siguen en el enojo y en el rencor y en el odio y no se movieron, porque hay que vivir todas las emociones. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ya definitivamente ya no sientes esta fuerza del enojo, porque yo creo que ha de ser un ciclo, ¿no? O sea, como que ya dices, ya no me importa tanto, y de repente dices, ay, no, sí me importa, ¿no? Sí. Pero el hecho de que ya de verdad veas cómo va disminuyendo el dolor y eso quiere decir que lo estás procesando. Estás procesando correctamente, estás cerrando para que llegue el día en que tú puedas hablar de esa persona o pensar en esa persona y no sentir nada, o sentirte en paz, no sentir enojo, no sentir una tristeza que te vuelves a llorar sin parar, no sentir nada, estar y cool, eso, digamos, o sea, por ejemplo, sentirte cool de hablar y decir, pues sí, o sea, este güey me tornó, me pintó el cuerno, no sé, digo, hay casos muy terroríficos, pero poder decir, pues sí, ya fue allá y entonces este güey no sabía hacerlo de otra manera, yo aprendí, ya. Y agradece lo que sí viviste lindo con él. Porque siempre hubo algo bueno. Incluso las lecciones desagradables pues son algo a favor tuyo. O sea, ¿te acuerdas esto de los regalos envueltos en envolturas muy feas? Porque pues sí, si te pintó el cuerno, pues fue espantoso, fue terrorífico, fue dolorosísimo. Sí. Bueno, pero pues ¿qué aprendí a través de eso? Y entonces si ya puedes ver lo que aprendiste, lo que recibiste y tú evolucionaste a partir de ello, y ya hoy puedes recordar y decir, pues sí pasó y pues, o sea, ya cuando puedes hacer eso, es como ya atravesaste las etapas del duelo, ya lo soltaste, entonces ya te puedes quedar con el regalo. Y no necesariamente, o sea, hay duelos que son más largos que otros. O sea, por ejemplo, supuesto. Si una persona, no sé, te traiciona, pero como te fuiste dando cuenta, ¿no? O sea, que realmente esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor te puso el cuerno y como que todo se da cuando hay un divorcio y estás muy enojado, pero tú ya tiempo atrás habías visto que no era lo que tú estabas pensando, que te había traicionado varias veces. Entonces, a lo mejor ya cuando te divorcias, hay gente que se queda amarrada 5 años, pero hay gente que a lo mejor, no sé, un mes después, 2 meses después dice,
ya, bye. Ya, se acabó gracias. esto. O sea, el chiste es sentirte tú en paz. Es lo que sientes tú aquí, lo que sientes y que no te impide como relacionarte sanamente de nuevo con alguien más, ya sea en tema pareja, si se trata de pareja, pero con los demás, que no andas súper gruñona y todo el tiempo de malas y a todo el mundo le gritas, o que no te la pasas llore y llore y que a donde vayas, ay, lloras porque todos están casados menos tú, o lloras porque, o sea, imagínate en el duelo de la pérdida de un hijo. Entonces, ese duelo, por ejemplo, es mucho más prolongado y mucho más profundo, pero que llegue el día en que puedas ir y ver, por ejemplo, a los amigos de tu hijo o hija y los veas con gusto, con alegría, con amor y que te traigan de regreso la energía de amor y de alegría de tu hijo y no que no puedes ni verlos porque te sigue doliendo, a llorar y te destruye de nuevo. Ahí es donde no has concluido el duelo. Y por ejemplo, en este caso donde te das cuenta que ya cambió la situación, o sea, como era lo que te decía, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, siempre te va a doler o un tiempo más largo te va a doler la ausencia de ciertas personas. Sí. Pero, ¿cómo sabes cuando ya superaste que esta parte de tu vida ya trascendió? O sea, ya, no sé, yo pensando en los miércoles, ¿no? De las comidas. Suegros. O sea, pues todavía como que, ay, digo, qué lástima. O de repente digo, ay, estaría padre ese fin de semana que estuvieran para comer con ellos, ¿no? O sea, cosas así. ¿Cómo sabes cuando ya has superado esta parte en etapas de tu vida? Insisto en cuando no te tira la lona otra vez. Porque claro que hay nostalgia. Y la nostalgia puede no desaparecer, porque esa persona fue tan importante, tus suegros fueron tan valiosos en tu vida y en la vida de tu familia y en la unión familiar de todos los hermanos y demás, que claro que está la nostalgia de, ay, es que ya los miércoles ya no. Y si sientes gacho y sientes feito y te gustaría que fuera. Cuando, por ejemplo, pero no te destruye y no estás como de, Dios mío, es que como los miércoles ya no existen y mis suegros ya no están y ellos eran tan importantes y ahora la familia ya. No, ahí es donde ya no lo estás superando. Pero claro que hay nostalgia. Y otra, a lo mejor hasta tristeza, ¿no? Tristeza. O sea, que un día estés con el nudo. Y echas la lloradita otra vez, por supuesto, porque porque esto ya no fue o pudo haber sido y lo que ya no fue, porque ya se terminó ese vínculo y ya no fue lo que esperábamos que sucediera o lo que el plan de vida que teníamos, pues ya no llegamos a ese lugar y pues eso te da nostalgia, te da tristeza o te puede volver a dar coraje. O sea, no quiere decir que no exacto, sientas, te divorcias y como que sientes o dices yo que sí, queríamos una familia unida, queríamos que mis hijos no pasaran por esto y qué coraje que sí pasó, en fin. Y te vuelve a dar corajito, pero es una cosa momentánea donde, claro, porque no quiere decir que dejes de sentir, no te vuelves un palo. Lo que pasa es que ya no es algo que te esté carcomiendo por dentro, ni el enojo ni la tristeza, sino que lo puedes llevar y de repente llega el aniversario de muerte de alguien o llega y hasta lloras o haces, a lo mejor hasta haces un brindis por ellos o en una Navidad brindas por la persona que ya no está o brindas por la casa en la que vivimos, brindas por, y pues sí echas tu lloradita y fue tan maravilloso y le agradezco a Dios o a quien yo quiera haber tenido eso en mi vida, qué valioso, y seguir adelante. Y mientras más puedes hablar tanto de las circunstancias como de las personas de una forma mucho más natural, yo creo que es más sano, ¿no? Sí. Tengo una amiga que es maestra sasa de vida, cuyo hijo falleció, único hijo, falleció hace ya bastantes años en la, pues una adolescencia, más bien era joven, 20 y algo de años, o sea, chavo. Y falleció en un accidente y pues imagínate lo que aquello fue, hijo único además. Entonces fue una cosa devastadora y todo. Y después de un tiempo, es que tú la oyes hablar de su hijo. No. Es que te dice era muy simpático, entonces te cuenta cada chiste y todo lo que le gustaba comer y a dónde le gustaba ir. Y a mí, por ejemplo, me dice, Ale,
gasta dinero o invierte dinero en viajes con tus hijos, porque eso nunca se va. Mira cómo mi hijo ya no está, pero yo sí me quedé con todos esos viajes que hice con él y que fuimos o hicimos con su papá también, y fuimos a tal lugar y comíamos o experiencias, pues, esas sí me las quedo. Y ella es maestra que ve a los amigos de su hijo, que pues hoy son, por ejemplo, son papás, tienen hijos chicos, y entonces pues su hijo ya no llegó ahí, y sin embargo ella los ve, los ama, los abraza, los disfruta, los invita a comer, disfruta a esos niños, y entonces como sus casi nietos. Y entonces esta parte donde dice, ella me dice, yo agradezco, en vez de colocarme en cómo se murió mi hijo y cómo es posible que yo me haya quedado sin mi hijo y era tan joven y tenía tanto por vivir, yo elijo, porque es una elección, sí, es que debe de ser yo durísimo, elijo colocarme en el lugar de gracias, porque lo tuve 20, no sé cuántos años, 20, pon tú 23. Lo tuve 23 años conmigo y fueron los 23 mejores años de mi vida, donde gracias a él aprendí y disfruté y conocí lo que era desde ser mamá hasta todo lo que aprendió y disfrutó con él. Gracias a él, toda esta gente hoy me quiere muchísimo, todo el tiempo están pendientes de mí. Entonces, gracias a él tengo todos estos amigos y amigas. O sea, como que gracias a él todo lo que sí hay. Y gracias a él todo lo que sí tuve. Y gracias a él todo lo que sí aprendí. Y gracias a él todo lo que hoy soy. Es una maestraza que te paras y te quitas el sombrero cada vez que platicas con ella. Es maravillosa. Pero eso es justamente el ejemplo perfecto del duelo, este caso que además me parece de los más duros, que es perder un hijo. Sí. Entonces, de ahí para todo el resto de los duelos que tenemos, es tener esta capacidad de vivir, llorar hasta que se te acabe la última gota. Y de enfurecerte hasta que acabes de golpear el último cojín y lo destruyas. O sea, sacar todo de la manera más inteligente, siempre con una ayuda cuando ya ves que ya no estás pudiendo y cuando se está prolongando demasiado. Porque él dejó, fíjate, en este caso, él falleció, ese chavo dejó la vida, pero ella dejó de ser mamá. Ella dejó de ser la que era cuando tenía un hijo. Y ahora es una mujer distinta. No, sí, pobre. Que no tiene hijo. No manches. Sí, mis respetos, ¿eh? Entonces, mis respetos. A través de eso dejo de ser, es lo que te digo, dejas de ser. Dejas de ser hija, dejas de ser mamá, dejas de ser amiga, dejas de ser amiga, ¿no? De nuestra amiga que nos escribió. En una casa, lo que tú hiciste con la casa, oye, le agradeces a la casa lo que te contuvo, lo que te sostuvo, lo que viviste ahí, las experiencias que tuviste, etcétera, ¿no? Y ya yo dejé de ser la niña que vivió aquí o la no sé qué, la hija, lo que fuiste ahí, yo ya no existe. O sea, es que nos vamos muriendo todos los días, realmente. Todos nos vamos muriendo, pero no nos damos cuenta y nos vamos acercando a lo que dice mi maestro, al cierre de cierres, que es la muerte, la propia personal. Muerte. Ajá. Pues vamos a tener que hacer un programa de muerte, porque bueno, yo creo que ese tema siempre nos toca las fibras, ¿no? Sí. Pero pues hoy, como dice Snoopy, algún día me voy a morir, pero espero que no sea el día de hoy. Así es que hoy hay que disfrutar, hoy hay que vivir, hoy hay que sentir, hoy hay que amar y hay que hacer las cosas que no te esperes para mañana, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe, así que sabes si mañana vas a estar, ¿no? Hay que disfrutar a tus hijos. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas hay que disfrutarlas también. Sí. Y las materiales. Las materiales hay que disfrutarlas. Sí. Y despedirse de ellas también cuando se tienen que ir. Exacto. Así es que pues muchas gracias, Pati, muchas gracias, Viridiana, por haber compartido hoy tu historia con nosotros. Y recuerda que si quieres escribirnos y contarnos tu historia en cualquiera de los temas que tocamos, no dejes de escribirnos a nuestras redes sociales de A los 50 Ni Santas Ni Perfectas y también a nuestro mail, que es nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Y síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube. Danos like, dale click a la campanita y comparte el podcast para que crezcamos nuestra comunidad. Muchas gracias a todas y gracias a Leo. Gracias, Cris. Maestraza, muchas gracias. Gracias.